Este triunfo glorioso que ha tenido Francia se convierte por segunda vez en campeona. La primera vez fue en 1998. Esta vez venció por 4 goles contra 2 a Croacia, aunque la mayoría coincide en que Croacia jugó sumamente bien. La superioridad física de los jugadores franceses también es indiscutible. Hay varias cosas que destacar. Una de las cosas que yo destacaría es Luka Modric, el mejor jugador del Mundial, el que ganó el balón por ser el Balón de Oro, por ser el mejor jugador. Fue superior, todo su cuadro se esmeró muchísimo hasta el último minuto del partido. El entrenador del equipo de Francia, Didier Deschamps, reconoció que la selección francesa no hizo su mejor juego. No hicimos un gran juego, pero mostramos cualidades mentales y logramos 4 goles, dijo el entrenador francés durante su discurso al recibir la medalla que lo iguala al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer como los únicos del mundo que han sido jugadores y entrenadores que han ganado una Copa Mundial. Croacia no se dio por vencida hasta el último minuto, Rafael. No sé si usted vio el partido, me imagino que sí. Hubo 2 cobros controversiales que propiciaron goles a favor de Francia. Unos dicen que no, otros dicen que sí. En el minuto 38, el primer tiempo, el árbitro argentino Néstor Pitana cobró una falta que al final él determinó que había una mano del jugador croata Ivan Perisic que estaba dentro del área croata, lo cobró como falta y al final hubo un penal del jugador francés Anthony Griezmann, que fue el primer gol para Francia. ¿Qué cosas le llamaron la atención? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas destacó usted de este partido, de este Mundial? Yo creo que muy a tono con el Mundial que vimos, que en la final el VAR haya jugado un papel determinante, ¿no? Creo que fue una de las grandes innovaciones técnicas que impuso la FIFA en esta Copa del Mundo. Fue el Mundial del VAR, fue el Mundial de la pelota parada, fue el Mundial del contragolpe, y creo que Francia en la final terminó por redondear todos esos simbolismos en un solo partido. Yo la verdad estaba con Croacia porque a mí me conmovió muchísimo el partido que jugaron contra Inglaterra en la semifinal. Si Croacia hubiera sido campeón del mundo, hubiera sido el primer campeón del mundo que hubiera jugado 8 partidos por la cantidad de alargues que tuvo que jugar para llegar al último evento. Creo que fue conmovedor ver cómo corrían los croatas en el minuto 112, 113 contra Inglaterra. Seguían atacando después de haber dado vuelta el encuentro. Igual creo que sí, hay que decirlo, Francia me parece fue un justo campeón, fue el equipo más sólido, si se quiere, el más consistente a lo largo de la Copa del Mundo. Y creo que el que mejor personifica el juego que se dio en esta Copa del Mundo, ¿no? Para mí el famoso tiki-taka que nació en España, el juego del toque de posesión de la pelota, murió en Rusia. Vimos que los equipos que fueron más exitosos fueron esos equipos que no necesariamente se pelearon por tener la posesión de la pelota, sino que utilizaron la pelota de una manera más inteligente. Y Francia en eso creo fue un especialista, ¿no? Aprovechando algunas individualidades notables, Mbappé, Griezmann, Pogba, con un mediocampo de muy buen manejo, de muy buen pie, logró hacer mucho con poco, ¿no? Y lo último que quiero decir, me parece también el triunfo de Francia es el triunfo de la inmigración. Es un equipo de inmigrantes, muchísimos de sus jugadores estrella provienen de familias africanas, y creo que esto desde el punto de vista político refleja algo que no se dice o que no parece que fuera la realidad ahora que vemos tanta xenofobia, ¿no? Pero la inmigración funciona. Hay una Francia multicultural, ¿no?, en esa selección nacional. Sí, no. O sea, primero hay que reconocer que a lo mejor la de Francia puede no haber sido el equipo que más encantaba, no solo porque representaba un gran país comparado con los underdogs, los pequeños países, o los que uno pensaría que como Croacia pudiera ser una sorpresa o merecerse un triunfo como este, pero hicieron un juego cartesiano, racional, o sea, muy inteligente o cerebral, como quieras llamarlo, que los llevó al triunfo al final. Y siempre, durante todo el torneo, todo el campeonato, que la FIFA, o Infantino, el presidente de la FIFA, ha dicho que es el mejor campeonato, y eso puede ser polémico, el mejor Copa Mundial de la historia. Ellos fueron acabando con las ilusiones y los sueños de todos aquellos a los que se iban apostando, ¿no? Por su juego, que parecía no dar sorpresas, o sea, pero tampoco daba tregua.
Y por otro lado, lo que dicen es interesante. Vuelvo otra vez a referir a este libro que me encanta, el fútbol es como la vida, pero mejor, de Alexis Ortiz, porque aquí vemos cómo justamente cuando Trump acaba de declarar que Europa lamentablemente está perdiendo su carácter por toda la inmigración africana y asiática que está llegando, lo que vemos es que Francia tiene un equipo que representa la inmigración, como tú bien lo has dicho, y Croacia, que es un equipo que jugó extraordinariamente, que tiene el mejor jugador del mundo, está formado por gente que fueron, muchos de ellos refugiados, que tuvieron que inmigrar y escapar de la época de la guerra de los Balcanes, cuando, bueno, todos estos muchachos que son muy jóvenes, sus padres perdieron familiares, amigos, bueno, el mismo Movic se dice que, a lo mejor se exagera, que jugaba en campos de mina, pero la verdad es que cuando él jugaba eran en los recesos entre los bombardeos. O sea, y esto te refleja no solamente una historia de resiliencia, de cómo estos jóvenes con las condiciones más adversas logran superarse y hacer a su país ponerlo en el orgullo, en el mapa del mundo. Además, veamos que Croacia tiene 4 millones de habitantes, o sea, la proporción de jugadores que tiene ese país es enorme, o sea, son creo que 120.000 jugadores registrados, el 3% de la población, en comparación con Brasil, por ejemplo, que tiene un 1%. O sea, te dice que un país pequeño, unido, con gente con un espíritu de lucha, puede llegar a triunfar. O sea, por eso esa historia era la que nosotros podíamos haber apostado. Yo no tenía favoritos, ni iba por Francia ni por Croacia, pero la familia mía estaba dividida allí. Pero tenía esa historia adentro que uno decía, oye, ojalá que ganen, ¿no? Ahora, uno ve las fiestas en París y toda esta emoción nacional y uno no puede sino estar con ellos, ¿no? Muchos se preguntan si es que es posible hablar de una Francia integrada, una Francia multicultural después de este mundial que ha mostrado estas imágenes, estas fotografías. ¿Qué significa realmente este triunfo para Francia? Yo estaba mirando algunos números de los 23 miembros de la selección francesa, como bien recordaba Rafael, 14 son descendientes de africanos, 2 incluso han nacido en el África, es el caso de Samuel Umtiti y de Steve Mandanda. Pero por supuesto también está el gran Kylian Mbappé, este excepcional jugador muy jovencito, también descendiente de África o de africanos, de padres africanos, inmigrantes en Francia. ¿Es posible pensar en una Francia integrada, multicultural, desde el punto de vista político? Hay algunas personas que han hablado de esta final como una especie de terapia colectiva para Francia después de todos los atentados que hubo y toda esta violencia y tensión por debajo, ¿no?, en la sociedad. Ya se habló en algún momento en 1998, cuando por primera vez ganaron un mundial, del equipo arcoíris, de la multiculturalidad de los jugadores. Les decían, por ejemplo, en vez de decirles los azules, les bleus, les decían les blancs, les blacks, les blancs et les bleus, o sea, los negros, los blancos y los bereberes. Los magrebíes del norte de África. Zinedine Zidane, que era la estrella, originario de Algeria, ¿no? Entonces se repite un poco la historia con diferentes matices. Una de las cosas más interesantes que me parece a mí dentro de la política francesa es pues esta segregación que existe en lo que son las banlieues, que son los barrios periféricos. Como bien comentabas, Mbappé es una de las estrellas de este mundial. Él es originario, vivió en el norte de París, que es una de las banlieues más conflictivas, donde hay unos crímenes, unas tasas de crímenes más altas, mayores tasas de pobreza. El presidente Emmanuel Macron llegó a decir que los jóvenes que vivían en el norte de París vivían de alguna forma en un arresto domiciliario porque era imposible salir de allí. Cuando tú ibas a pedir empleo, automáticamente decían, ah, pero ¿dónde vives? ¿En esta dirección? Pues a lo mejor no nos interesas. Entonces, de alguna forma, hay algunos periódicos que fueron allí, ¿no?, para ver cómo se estaba viviendo el Mundial en el barrio de Mbappé, y de alguna forma la gente se sentía orgullosa de ellos, era una especie de reclamar su identidad. Recordemos que en estos barrios fue donde estallaron los disturbios de 2005, 3 semanas de coches quemados, de 300 personas arrestadas. Es decir, la imagen que se da ahora es totalmente diferente. Entonces sí que de alguna forma el fútbol unió un poco a la sociedad francesa,
dio a la gente en estos barrios una esperanza y una forma de entender y de reclamar su cultura diferente, pero bueno, veremos a ver qué pasa porque siguen existiendo fuerzas dentro de Francia que son muy nacionalistas. Marine Le Pen ayer celebró la victoria en Twitter, pero no hace mucho dijo que existía una especie de ruptura entre la selección francesa y lo que era la sociedad francesa, porque la selección como que tenía muchos colores de piel y la sociedad francesa era otra cosa. Entonces vamos a ver si esa terapia colectiva que se supone que hemos visto durante el Mundial tiene algún efecto real en la sociedad. Juan Carlos, hay otra cosa que también llamó la atención y es esa fotografía del presidente francés Emmanuel Macron celebrando, que no la divulga el Ministerio de Relaciones francés, que no la divulga Presidencia de Francia, sino Presidencia de Putin, que ha dado un poco la vuelta al mundo y un poco dicen, bueno, ¿y por qué querían presentar a Macron celebrando de esa manera? Tenía, por supuesto, el legítimo derecho de celebrar. ¿Qué más recoge usted de esta celebración y de este mundial, de esta final? Bueno, yo no culpo al presidente francés, es un hincha más. Por supuesto. Igual la presidenta de Croacia puede hacer de que algún aficionado croata le haya reclamado que después del partido en la ceremonia estuviera muy alegre con Macron, pero bueno, es una fiesta del fútbol y ciertamente los croatas tenían razón para sentirse orgullosos. Yo quiero volver al fútbol, no me dejen fuera del tema del fútbol, después hablamos de política. Es interesante porque está de 25 años de ser país independiente, Croacia llegó al tercer lugar en el Mundial de Francia en 98 y ahora llegó a la final. Quiere decir que Croacia es un país con un fútbol importante. Estamos hablando de dos generaciones diferentes de futbolistas croatas que han dado de qué hablar. Después está el tema, por supuesto, que al ser un país tan pequeño uno se pregunta qué hubiese pasado si Yugoslavia como país hubiese permanecido unido, ¿verdad? Porque Serbia también tenía un gran equipo, Bosnia tiene grandes jugadores. Incluso el mismo Montenegro tiene algunas fichas jugando en las ligas europeas, así que ¿quién quita que Yugoslavia hubiera sido una potencia mundial actual, una potencia futbolística? Ya lo es Croacia. En el tema del fútbol, el partido de ayer, yo veo que hay gente que reclama el fútbol francés, pero yo no quedé descontento del fútbol francés. La manera en que Francia le jugó a Argentina, por ejemplo, yo creo que en ese partido Francia se ganó ese mundial. Esos dos laterales que tiene Francia, Pavard y Hernández, tienen 22 años apenas. Tienen 22 años estos muchachos. Yo me acuerdo que tras ese partido contra Argentina yo dije, mira, tal vez Francia no gane este mundial, pero de fijo van a ser los campeones en el 2022 por su juventud. Era el segundo equipo más joven de esta Copa Mundial, no lo olvidemos, y son los campeones. Así que yo creo que hay una dinastía del fútbol francés. Ahora bien, que no le pase la maldición que le pasa a los campeones mundiales, que en el siguiente mundial casi siempre quedan eliminados en la primera vuelta. Pero creo yo que el fútbol francés tiene para dar de qué hablar en el futuro y por supuesto esperemos que haya más sorpresas como Croacia, ¿verdad? Qué pereza cuando siempre son los mismos equipos de siempre los que se disputen estas instancias finales. Ojalá que Croacia sepa desarrollar un fútbol de mayor larga duración y otros países, Bélgica todavía yo creo que tiene la edad, el equipo para poder aspirar en el 2022 a así estar en esa final. Yo creo que Bélgica se cuela dentro de estos dos países como los que presentaron el mejor fútbol en esta Copa. Una de las cosas que me llamó la atención leyendo una de las crónicas es que el capitán Luka Modric, el capitán de la selección croata, se abraza largamente con el entrenador de su equipo, Zlatko Lavic, y reciben grandes abrazos de la presidenta croata Kolinda Grabar-Kitarović, quien fue embajadora de aquí en Estados Unidos hace unos años durante el gobierno de Obama. Y el entrenador croata dice a la prensa una frase que me quedó sonando, dice, tenemos un eslogan en el autobús de nuestro equipo, pequeño país con grandes sueños. Esto fue lo que ha dicho el entrenador croata después de este triunfo, pequeño país de 4 millones con grandes triunfos.